un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El que sabe, sabe, Andrés Barrio Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Es hora de que los colombianos tomen medidas. Los cambios propuestos por el gobierno no beneficiarán a quienes han ahorrado de forma responsable. Su dinero, duramente ganado, no debe ser objeto de expropiación. Las declaraciones de Gustavo Francisco Petru Rego son engañosas y tienen la única intención de desestabilizar el sector financiero colombiano e impactar negativamente en la vida de todos los colombianos. Es imperativo que el gobierno no cuestione el valor de los ahorros de los ciudadanos. Sería un error permitir que su mandatario distraiga a la población de las graves denuncias de corrupción que están minando la esperanza del cambio. Andrés Barrio Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El siguiente paso estratégico del gobierno del cambio ha seguido un camino, esquema y forma similar al de la reforma a la salud. La izquierda configura un conato de angustia desde el que se intenta cambiar a un atractivo económico, social o público la captación de ahorro ciudadano para financiar los subsidios que se materializarán en votos y adulaciones para su presidente de cara a 2026. La izquierda política colombiana está aprovechando una crisis para desviar la atención pública mientras aplica tácticas que ya han provocado importantes problemas en Venezuela. La retórica de Gustavo Francisco Petru Rego parece estar diseñada con un único objetivo, que es incitar a la angustia económica y conducir a la nación hacia un desenlace calamitoso. Si lo dice Andrés Barrio Rubio, póngale la firma. La decisión de apropiarse de los ahorros de los colombianos demuestra una clara y urgente necesidad de conseguir recursos adicionales para seguir fortaleciendo las filas guerrilleras y avanzar en el macabro esquema ideológico de la izquierda en toda América Latina. Resulta preocupante que la única propuesta planteada por el gobierno para la reactivación económica de Colombia sea recurrir a los ahorros privados, redirigiendo los recursos al apetito ideológico de un individuo con un historial de mala ejecución y que actualmente enfrenta numerosas acusaciones de corrupción.
que prenden las alarmas hasta de quienes conectan con él. A medida que pasa el tiempo, es cada vez más evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno están perdiendo interés en llegar a un acuerdo nacional. Esta es la absurda propuesta que tiene el gobierno y quiere llevar al Congreso para que la avale y solo escuchen lo que dice su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. Es que queremos ir al Congreso con dos proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria. Es la primera demostración de una crisis siempre. Ya en el 98 lo vivimos. Yo la trataría de manera diferente, pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente. ¿Perdería el banco ese dinero que no es de él, es del público? No, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta. Es una forma de bajar el costo financiero. La crisis sobre el sector banquero la está propiciando directamente la izquierda con su ideología. Para reactivar la economía es indispensable poner límites a la búsqueda de la paz total, al diálogo con los grupos armados ilegales y la solución del tema del secuestro. Esto ayudará a evitar la atomización de la ciudadanía y facilitará un esquema más constructivo para alcanzar la paz. En el actual clima de incertidumbre, es un reto fomentar un renovado optimismo y esperanza en el colectivo social. Es imperativo salvaguardar los ahorros de la población frente a la incesante búsqueda de recursos financieros por parte del gobierno para mantenerse en el poder. Existe un riesgo claro e inminente de que en Colombia se repita la situación actual de Venezuela, tanto en la forma como en el fondo. La financiación de un séquito de individuos que pretenden imponer el miedo y desestabilizar la democracia de un país en el que el constituyente primario no está actualmente protegido y por lo tanto corre el riesgo de ser socavado en el futuro. Desde el propio gobierno se está generando la desestabilización económica. Se crea la crisis perfecta, fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Aparte de todas las desestabilizaciones que está viviendo hoy el país en diferentes áreas, aparte de que la parte económica en el país no está yéndole muy bien al crecimiento económico, el tema de la inflación, los sectores industriales quejándose. Aparte de todo esto llega esta propuesta de Gustavo Petro que empieza a generar inseguridades y a desestabilizar, diría yo, hasta el sistema financiero, porque hoy muchos colombianos empiezan a tener miedo de sus ahorros dentro de esos sistemas financieros que lleguen a manos de el gobierno, que como tal no genera ningún tipo de confianza y mucho menos en un momento en el que el país está viendo cómo es que ellos administran los recursos, moviéndolos de maletas en maletas con miles y miles de millones que se pierden en corrupción. Yo veo que es una propuesta que va a empezar a generar zozobra, incertidumbre y mucho miedo en esas personas que hoy tienen sus ahorritos en el sistema financiero. Los bancos podrán empezar a ver cómo muchos empiezan entonces
a sacar sus ahorros, a meterlos quizás mejor debajo del colchón, por el temor de que un gobierno que hoy no genera ningún tipo de confianza y mucho menos en el manejo de recursos puede llegar a estar amenazando con esta propuesta los cerca de 294 billones que tienen hoy los bancos. Gustavo Francisco Petro Urrego tiene desespero por tener dinero a manos llenas y poder saciar sus ansias de poder. La concepción del ahorro de los ciudadanos como capital social equivale a una expropiación. Es inaceptable que el fruto de años de trabajo y esfuerzo corra la suerte que ya han corrido las pensiones. Solo en el contexto de una dictadura sería aceptable que la población perdiera el derecho a decidir en qué gasta sus propios recursos. Para los contradictores de Gustavo Francisco Petro Urrego, es cada vez más evidente que Colombia está a punto de repetir los pasos en falso de Venezuela y Argentina. El precedente sentado por las reformas y el actuar gubernamental ya está siendo seguido por el llamamiento a asegurar los ahorros fuera del sistema bancario. Esto podría desembocar en un corralito peor que el vivido por los argentinos durante la era Kirchner. Deber moral del gobierno es proteger el ahorro de los colombianos y no expropiarlos como quiere la izquierda, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. De que hace un tiempo en el gobierno Duque, lo recuerdo bien, existió un proyecto de ley que buscaba que esa platica, esos saldos pequeños que los colombianos tienen en cuentas que dejaron de mover hace mucho tiempo, fuesen tomados por el gobierno y se utilizara. La gente pegó el grito en el cielo, los colombianos pegaron el grito en el cielo y en parte esa oposición que hoy es gobierno pegó el grito en el cielo de que la plata de la gente se respetaba y la moviera o no, se debía respetar, que eso prácticamente era expropiar. Yo hoy veo que esta propuesta puede ser ese inicio de una expropiación forzosa, una inversión forzosa, una expropiación forzosa, tomar esos recursos que la gente ha querido confiarle al sistema financiero, porque ha visto que ese sistema financiero, esos grupos económicos, le dan un buen manejo, una multiplicación, unas ganancias. Tomar esos recursos que la gente confió en el privado y entregárselo al gobierno, a un manejo público, pues claramente genera el rechazo y también ese marco como de expropiación, como que el gobierno cogiendo lo que no le pertenece, lo que es de la gente, para usarlo a su acomodo. Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo va a manejar? ¿En qué lo va a manejar? Un gobierno o un estado en el que lo único que nosotros hemos visto es que todo lo que toca lo chían, o sea, plata que llega, plata que prácticamente en su gran mayoría se pierde. La gente confía en el sector financiero, pero no en un gobierno que ha demostrado ser inoperante y un pésimo gestor. Los de la izquierda están intentando crear una crisis en el sector financiero con la intención de incitar al pánico y provocar que muchos busquen cómo sacar el dinero del país. Esto se debe a la arrogancia y arbitrariedad del planteamiento ideológico del progresismo socialista. Cada vez es más difícil para los colombianos mantenerse al margen de la rápida evolución del panorama político. Es notable que las iniciativas introducidas por la administración izquierdista no hayan podido ganar tracción, con numerosos ejemplos en el sector de las pensiones, la salud, la educación, las tierras improductivas, la inversión extranjera y los excesivos sobrecostos que ya han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva reforma fiscal. El Congreso debe ser responsable frente a las locuras que se le ocurren a Gustavo Francisco Petro Urrego, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Ahora, yo digo una cosa, esto es un proyecto que Gustavo Petro ha dicho en su propuesta que llevará al Congreso. Yo hoy tengo que ser enfático en algo, y es que aquí todo no te lo vamos a achacar completamente a Petro.
aquí los congresistas también tenemos una responsabilidad, y es que a Petro se le pueden ocurrir 20.000 locuras, pero el Congreso tiene que ser responsable de saber si avala o no esas locuras. Esta propuesta llegará al Congreso. Con seguridad tratarán de endulzar a muchos para que la aprueben, pero Colombia tiene también un deber, y es poner el ojo sobre cuáles congresistas van a aprobar una cosa como estas, que el ahorro de los colombianos sea tomado por el gobierno para manejarlo a su acomodo. Entonces, yo creo que ahí nosotros como congresistas tenemos también una tarea y un deber y una obligación, y es, si el presidente quiere coger los ahorros de los colombianos, nosotros como congresistas tenemos que impedirlo. Los colombianos deben estar atentos a cuáles son los congresistas que conectan con las intenciones del gobierno. Explotaron el entorno caótico y corrupto en su beneficio, capitalizando la necesidad de agua en La Guajira. Gustavo Francisco Petro Urrego pretende aprovechar la actual espiral de ineptitud para apoderarse del dinero de los colombianos y seguir gastando a manos llenas. La ideología guerrillera, surgida en los años 80 y 90, ha vuelto a manifestarse. Este ideario se caracteriza por una tendencia a apoderarse y apropiarse de los recursos sin dejar nada atrás. El futuro y el bienestar de muchas personas y familias corren ahora el riesgo de verse amenazados por quienes están dispuestos a explotar la situación en beneficio propio, lo que puede percibirse como un anuncio destinado a desviar la atención. Podría resultar un acontecimiento importante en un futuro próximo. Quienes apoyan la propuesta de cambio de Gustavo Francisco Petro Urrego han calificado las críticas de infundadas. Lo que hoy sufre el país es porque el gobierno ha sabido aceitar el Congreso, reparte muy bien la mermelada, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Es que si hoy el país está sufriendo una reforma tributaria con la que decían que iban a solucionar el problema económico de Colombia, es en parte gracias a esos congresistas que la aprobaron. Una reforma tributaria que ahora dicen que no sirvió para nada y que por esa razón tienen que volver a aplicar o a radicar otra reforma tributaria para seguir sacándole más platica a los colombianos. Entonces, estas propuestas, estos proyectos que tienen que ver con lo económico que llegan al Congreso, en parte tienen una culpabilidad compartida entre el que propone la iniciativa, que es el gobierno, y el que se la aprueba, que es el Congreso. Hoy hay escándalos, como su merced lo decía ahorita, de la UNGRD, donde hay congresistas que están siendo mencionados, ministros que están siendo mencionados en una trama que en la mitad hubo una negociación. Bueno, quizás en un proyecto como este que anuncia Petro que va a presentar, exista también esa endulzada, esa mermelada, y ahí es donde Colombia, el país que le preocupan sus ahorros, tiene que poner los ojos también para que se den cuenta qué congresistas son los que se atreven a avalar que el gobierno hoy expropie los ahorros de los colombianos y quiénes son los que nos paramos a decir que no. Los escándalos están a la orden del día en este gobierno y gran culpable es la izquierda y su corrupción. Sin embargo, esto ignora el hecho de que la propuesta ha sido objeto de una estrecha vigilancia y que se está aplicando sin el control ni la transparencia adecuados. Los fondos que se buscan no se utilizan para sacar a los colombianos de la pobreza. Por el contrario, el Estado intenta conseguir recursos para financiar las actividades de su mandatario. Las promesas de una falsa paz se deshacen poco a poco ante el comportamiento autocomplaciente de un hombre que ya está en campaña para la reelección. Para los socialistas progresistas es un reto comprender que el sector privado no es ni público ni social. Muchos se resistían a aceptar que tras la reforma pensional era evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego
pretendía beneficiarse de los ahorros de los colombianos, incluidos los obligatorios por ley para las personas con ingresos más bajos. Lo que hoy pasa en Colombia es lo que ya ocurrió en Venezuela y muchos no quisieron creer. Fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Sí, hay que hacer una voz de alerta también porque a muchos no les gusta que hagamos esta comparación con países vecinos, pero en Venezuela ocurrió que en un principio, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, grandes, poderosos, terminaron aliándose y creyendo en este hombre, y es lo que ha venido sucediendo en Colombia, que pues, ha salido a la luz esos acuerdos que han llevado a cabo en el tema de las pensiones, en el tema de la salud, y yo espero que pues en este tema los banqueros no vayan a ser cómplices de algo que después les pueda traer muchas consecuencias y sobre todo el país terminará pagando por estos acuerdos que hagan entre el gobierno y estos poderosos que manejan la economía en Colombia. Esta incertidumbre que empiezan a generar desde el gobierno en los colombianos va a desestabilizar un poco el tema económico, porque muchos van a querer sacar su plata de los bancos. Esa plata los bancos la están trabajando, la están multiplicando, es una economía que puede llegar a frenarse más de lo que ya está frenándose el crecimiento económico en Colombia por una propuesta que no viene al caso en estos momentos. Es que no es el tiempo, precisamente cuando hay tantos sectores que se quejan, por mencionar uno, el de la infraestructura, la construcción, el área textil, gente quejándose porque pues ha bajado completamente sus ventas, su producción, y ahora pues empezamos a ver que la gente pues, yo estoy completamente seguro, porque ya lo he escuchado en varios ciudadanos. Esto lleva un par de días la propuesta y ya hay varios ciudadanos que a mí me han dicho: yo voy a sacar mi plata porque no va a permitir por nada en el mundo que un gobierno que ha sido mencionado, enlodado en estos momentos, vinculado en corrupción, un gobierno que tiene hoy un presidente que cuando fue candidato se le vio metiendo en bolsas fajos de dinero, y que ahora que es presidente hablan ya no de bolsas sino de maletas llenas de dinero. Yo no voy a permitir que ese gobierno maneje mis ahorros. Son muchos los sectores que se quejan por la forma como está funcionando la economía, y ahora el gobierno la atomiza. Los de izquierda han asumido numerosos compromisos, entre ellos el de otorgar subsidios y remunerar a los influenciadores, que constituyen el comité de aplausos del pacto histórico y su séquito de aduladores. Los ahorros de los colombianos están protegidos bajo el principio y el derecho a la propiedad privada y no pueden ser expropiados a discreción de un gobernante que solo está de paso por ese cargo. La democracia es el resultado del esfuerzo colectivo y la cohesión social. Es imperativo que se salvaguarde este sistema contra cualquier intento de subvertirlo por parte de individuos con intenciones malévolas. No es prudente gastar los recursos de la ciudadanía en mantener el ego de un mitómano irascible e irresponsable. Su presidente ha demostrado su falta de competencia en funciones administrativas y se ha rodeado de un equipo de gobierno igualmente inepto. En Colombia se empieza a atentar contra la propiedad privada. Lo que hoy se ve es la repetición de errores, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Así es, ¿no? Y escuchar a Gustavo Petro hoy prácticamente decir que entonces el gobierno va a saber manejar muchísimo mejor como lo han hecho los bancos en el tiempo. Mire, yo veo acá algo muy parecido a lo que ocurrió con el tema de los combustibles. Gustavo Petro dijo: vamos a dejar de subsidiar el Fondo de Estabilización de los Combustibles para destinar ese recurso a otras poblaciones, a necesidades de la gente, a otros sectores, invertir. Y hoy vemos que, por ejemplo, la gente que podía en gobiernos anteriores acceder a un subsidio de vivienda ya no puede hacerlo porque esas asignaciones de subsidios cambiaron. Los jóvenes que salieron a protestar pidiendo una ampliación de cupos universitarios
el gobierno les prometió 500.000 cupos universitarios, hoy ni el 10%, menos de 50.000 cupos universitarios han sido asignados. Y si empezamos a mirar en parte por parte, el gobierno no ha cumplido. Entonces sacó la propuesta de que iba a quitar el subsidio al Fondo de Estabilización de los Combustibles para invertirlo en los necesitados, y ni lo uno ni lo otro. Este fin de semana estuve hablando con la gente, con los ciudadanos en las estaciones de gasolina, y decían: nos tienen jodidos a todos. Es algo que pronto vamos a publicar. Es lo mismo, hoy está diciendo: cojamos ese dinero de los ahorros y vamos a invertirlo en la gente. Vamos a darle un uso para ayudar a las personas necesitadas. Solamente es populismo y un simple discurso para lograr apropiarse de dinero que, como él lo dice, es del público, dinero que no le pertenece al gobierno, y que la verdad me da risa ver a Gustavo Petro creer que puede manejar el gobierno mejor el dinero de lo que lo hacen los bancos, sobre todo cuando vemos que la plata que ya ha llegado a manos de ellos ha terminado en maletas y en bolsillos de corruptos. La capacidad de adquisición cada vez será más restringida para los colombianos en este entorno de coyuntura. El grupo político que prometió el cambio introdujo en su agenda la práctica tradicional de los políticos, es decir, el saqueo de fondos públicos. En Colombia, la garantía de autonomía se está erosionando gradualmente, y el ataque al ahorro privado mediante medidas forzadas está socavando el proceso democrático. Es evidente que la izquierda ya ha atacado el ahorro pensional y ahora se concentra en la liquidez. No se respetan los principios establecidos, no se tienen en cuenta la realidad y no se aborda la coyuntura. No se puede naturalizar el secuestro de soldados por parte de grupos implicados en el proceso de paz. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrio Rubio, Panorama Digital, el podcast a sus sentidos. No es función de los ahorros de los ciudadanos financiar subvenciones que el gobierno podría asumir si no estuviera raspando la olla hasta el fondo. Los frutos del trabajo y el esfuerzo del pueblo representan un proyecto para una vida mejor, crecimiento económico, un futuro más brillante, aspiraciones, expansión, autonomía y espíritu empresarial. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Ahorro Ciudadano. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. Es inviable que la actual administración formule planes con los fondos que se han acumulado con esfuerzo y sacrificio. Es imperativo que Colombia deje de perseguir una estrategia ideológica que ya ha demostrado sus desastrosas consecuencias para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Argentina, entre otras naciones. Es importante entender que el dinero público es el dinero del Estado, es el producto de los impuestos pagados por los ciudadanos, mientras que el resto del dinero depositado en los bancos es privado. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. 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 En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Venezuela.
norte al mundo. Pronto lo verás. El privilegio es nuestro panorama digital, es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.